tuviera. Entonces, para comenzar la clase de hoy, vamos a trabajar, o habíamos llegado, si ustedes recuerdan, a hacer un repaso de todos los números complejos, de todos los números reales. Bien, habíamos hablado de la existencia de los diferentes tipos de números, cada uno con su particularidad y con su agregado de operaciones con respecto al conjunto. Teníamos naturales, enteros, racionales, irracionales, nosotros quedamos en racionales, ¿está? Irracionales y terminamos en los reales. Habíamos nombrado los números, habíamos desarrollado un montón de cuestiones de cómo dibujarlos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es arrancar de racionales, que es donde habíamos terminado la clase anterior. Y los racionales son aquellos que empiezan a tener un poquito más de trabajo. ¿Por qué decimos que siempre tienen más trabajo? En esta diapositiva habíamos quedado la clase anterior, si se acuerdan. En este nuevo conjunto numérico, nosotros vamos a estar en presencia de números que se pueden expresar, en primer lugar, de diferente manera. Yo puedo tener un irracional como ser el 3/4, y ese 3/4 también lo puedo escribir de manera de, ahí está en forma de fracción, lo puedo escribir haciendo la división correspondiente entre 3 y 4, y esa división correspondiente me va a dar el mismo número, pero ahora escrito en forma de decimal, con una expresión que sea, en este caso particular para este número, 0,75. Bien, ese 3/4 es equivalente a 0,75. Nos podemos encontrar en forma de fracción y pasarlo a decimal, o nos podemos encontrar en forma de decimal y pasarlo a fracción. ¿Está bien? Ese número también habíamos visto que es posible expresarlo en forma de porcentaje. Y como la palabra lo dice, si a ese 0,75 lo multiplicamos por 100, nos vamos a encontrar con que el nuevo número, expresando un porcentaje, es un 75%. Creo que hasta acá no había ningún problema. Cualquiera que tenga una duda, por supuesto, me lo pregunta y lo volvemos a explicar. También apareció en este caso una fracción especial, que era una fracción que se llama fracción aparente, que está explicado aquí debajo. ¿Por qué quiere decir aparente? Porque si yo hago 50 dividido 5, eso se transforma en un número entero. Entonces tiene la apariencia de una fracción porque tiene un numerador y un denominador, pero termina siendo en realidad un número entero. Si miran acá, también tenemos 3/4, menos 10 tercios, 1 sobre 100. Por ejemplo, el 10 tercios que aparece allí, si yo lo paso a fracción, me va a quedar negativo y me va a quedar 3,33, y esto va a empezar a repetirse. Y acá ya nos estamos encontrando con la presencia de un nuevo número decimal, una nueva manera de escribirlo, que se llaman números periódicos. Estos números periódicos nosotros los escribíamos con la parte decimal en algún lugar indicando ese arquito, que era la cifra que se repetía en forma indefinida. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un repasito de cómo pasar de uno a otro, o sea, cómo vamos a trabajar si nos encontramos con decimal o con fracción, de la manera que cada uno le quede más cómodo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar o con fracciones o con decimales. Y como tenemos la posibilidad de trabajar con calculadora, mucho conflicto en esto no van a tener, salvo que aparezca en el trabajo un número periódico. Bien, entonces, si yo tengo un trabajo por hacer que dice, por ejemplo, 0,3 y otro que dice 0,3 y me le ponen un arquito de arriba indicando que eso es un número decimal. Los dos son decimales, el primero se llama exacto, el segundo se llama periódico. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Díganme que sí. Piénsenlo nomás. ¿Cómo pasábamos de decimal a fracción? Cuando armamos la línea de fracción, vamos a empezar a trabajar con el denominador. Nuestro denominador, o sea, lo que va a ir aquí debajo, va a estar indicando lo que pasa con la parte decimal. O sea, todo lo que se expresa ahí debajo tiene que ver con el comportamiento de la parte decimal, sobre todo con los lugares que ocupa esa parte decimal. En los decimales exactos, ese lugar decimal va a estar diciéndome que cuando yo vaya
a pasarlo a fracción, voy a poner la unidad seguida de tantos ceros como lugares tenga ese número. O sea, decimal tiene una sola parte, que sería el 3. Entonces esto va a ser un 10. En el número periódico, en cambio, en lugar de poner ceros por cada parte decimal, nosotros vamos a agregar 9. ¿Está bien? Esto tiene toda una explicación en el libro, si ustedes la pueden ver para revisarla, pero lo importante es que recuerden o que entendamos la diferencia que hay entre pasar de un decimal exacto con cifras 0 en el denominador y de un decimal periódico con cifras 9 en el denominador. ¿Y qué nos pasa en el numerador? En el numerador vamos a poner el número como si no tuviera coma. O sea, si yo miro ese número que está ahí, yo pondría, por ejemplo, 0,3. Bien, pero no queda bien ese 0, porque a la izquierda no tiene ninguna validez. Entonces lo que hacemos directamente es poner el número tal cual como aparece allí. Y eso está escrito de las dos maneras en forma de fracción. ¿Se entendió? Estos números que aparecen acá todavía no nos generan mucho conflicto. Fíjense, la parte entera es 0. Entonces, ¿yo qué puedo controlar siempre? Que el numerador sea más chico que el denominador. Ahora, si en lugar de darnos así, a nosotros nos dicen 1,3 decimal exacto, o nos dicen 1,3 decimal con el arquito del 3. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro denominador en este caso, en los dos, se va a mantener igual, porque tengo una sola parte decimal, por lo tanto, en este lugar voy a poner un 10. Ahí no voy a tener ningún problema. ¿Sí? El problema mío se va a presentar en los numeradores en un ratito. Fíjense, si yo tomo este denominador, nuevamente va a ser 9 porque hay una sola cifra decimal y la única que hay tiene un arquito. ¿Qué números pondría? En el numerador del decimal exacto voy a colocar el 3. En este caso sí, el 1 que está delante tiene sentido, porque 13 es la única posibilidad de escribirlo. En cambio, en este anterior era 0,3, el 0 a la izquierda no servía. O sea que para armar el numerador de un decimal exacto, pongo el número como si no tuviera coma. Y para armar el numerador de un decimal periódico, que en el primer caso que hicimos usamos solamente el 3, en este caso yo voy a poner el número 13, igual que en el exacto, pero le voy a restar la parte que no tiene arquito. Es decir, esa parte donde el arquito no está presente es lo que yo le resto al numerador. Y me termina quedando un número decimal expresado 0,3 periódico, que expresado en forma de fracción va a ser 12 sobre 9. Bien, fíjense, otra vez, una forma de ver si lo hice bien. La parte decimal, perdón, la parte entera es más grande que 1. El numerador es más grande que el denominador. La parte entera del periódico es más grande que 1. El numerador también es más grande que el denominador. ¿Se entendió hasta ahí? Sobre el trabajo de la izquierda, que lo voy a recuadrar de color rojo, estamos hablando de decimales exactos y periódicos que se llaman puros, porque no tienen parte decimal entera. Y sobre la parte de la derecha estamos trabajando con decimales exactos que no son puros, que pueden tener una mezcla. ¿Está bien? Muy bien, Camila, gracias. Sí se entiende. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien no entendió? Pregunten. Porque recuerden que si ustedes no preguntan, después me toca preguntar a mí. Bien, Kiara, gracias. ¿Alguna preguntita? Aquellos que hace años que no recuerdan esto, ustedes me pueden preguntar mientras piensan. ¿Y qué me conviene a mí? ¿Trabajar con decimales o con fracciones? Ustedes van a tener la chance de trabajar con calculadora. Entonces no van a tener conflicto. Les va a quedar cualquiera bien. El único que siempre van a tener trabajo y que no van a poder trabajar así contentos, digamos, porque les va a pasar algo, son con los decimales periódicos. Porque yo en la calculadora no voy a poder utilizar 0,3 periódicos, ni voy a poder utilizar 1,3 periódicos. Sí o sí, voy a tener que trabajar
con la fracción equivalente a ese número decimal. Por lo tanto, puedo en estos dos casos, o tengo en estos dos casos, que recordar cómo se pasaba a fracción. ¿Está? Ya no les va a servir más adelante que ustedes pongan 1,3333 y lo corten donde quieran. Van a tener que trabajar con esta fracción que está acá, que es lo que me indica el valor exacto del numerito con el cual yo quiero trabajar. Bien, si no hay ninguna pregunta de nadie, entonces voy a hacer una preguntita rápida yo. Yo tengo una pregunta. Muy bien, me encanta, pregunte. En el caso de que sea dos números periódicos, o sea, sería ponerle 33, Muy abajo se bien. pondría un 99. ¿Quién habla? Yo no puedo ver nada porque estoy con internet afuera. Castel. Castel, ¿Kimei? Sí. Bien. Sacaste la pregunta, esa era mi pregunta. ¿Viste? Gracias, muy buena la pregunta y te vamos a responder entre todos. A ver si yo entendí lo que vos querés preguntar, porque yo tenía esta pregunta para ahora, ¿eh? A ver si es verdad. Vamos a suponer, como dice Kimei, que yo tengo un número decimal, por ejemplo, escrito de esta manera. 0,51 y el arquito abarca esos dos lugares. A ver, ¿quién me acompaña a explicárselo que hizo esa pregunta? Muy buena. Se sigue poniendo un solo 9 abajo porque es la cantidad de números enteros, digamos. A ver, se sigue poniendo un solo 9. Acuérdense, cuando nosotros escribimos el denominador, en nuestro denominador tiene que aparecer la cantidad de cifras que hay en la parte decimal. Bien, yo tengo dos lugares decimales acá, el 5 y el 1. Y los dos están cubiertos por un arquito. Entonces, eso lo que me está indicando es que armemos primero el denominador, pero por cada uno de ellos va a ir un 9. No, ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Entonces, suponete que si yo tuviera uno que diga 0,174 y el arquito cubre los 3. ¿Esto qué me asegura? Que cuando yo escriba el denominador, en la parte decimal, como dicen ustedes, de la coma para la derecha, hay 3 lugares. Entonces esos 3 lugares tienen que aparecer en este denominador. ¿Y cómo aparecen en este caso por ser un número periódico? Cada uno de ellos con un 9. Entonces acá van a aparecer 3 9. ¿Se entiende? Profe, Diga, diga. si por ejemplo es 0,174, pero la parte periódica es solo 74, ¿cambia algo? Muy bien, muy bien. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a poner... ¿Quién habló? Juan Matías. Juan Matías. A ver si yo te entendí bien. Suponete que sea 0,174 y esto esté en ese arquito. Algo así me dijiste. O sea que la parte Sí, sí, periódica sea perdón. 0, sea solamente el 74. Bien, Juan Matías. Vamos a armar el denominador. ¿Cuántos lugares decimales hay? 1, 2, 3, de los cuales 2 son periódicos y uno no es periódico. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que pensar? Yo tengo que armar por este 74 poner 2 9 y por este 1, que es parte decimal, tengo que poner un 0. Entonces, ¿cómo queda nuestro denominador en este caso en particular? Un 2 9 por el 74 y un 0 por el 1. ¿Se entendió, Juan Matías? Muy bien la pregunta. Cocha. Perfecto. ¿El resto entendimos? Ahora, ¿cómo armo los numeradores? Porque me falta el numerador. En este caso quedaría muy simple. 51 sobre 99. En este caso quedaría... ¿Por qué? Porque como tengo un 0, no le tengo que restar nada. El arquito cubre todo en el 174. El problema lo tengo en el último, en el que dijo Juan Matías, donde ese 1 no está cubierto por el arquito. Entonces yo lo único que voy a hacer es, al número completo, que sería nuestro 174, le voy a restar ese número que quedó afuera y este número periódico va a ser exactamente la fracción 173 como numerador, 990 como denominador. ¿Se entiende? Bien. Pregunta. ¿Cómo puedo saber si lo hice bien? O sea,
re lindo, me lo explicaste, precioso. Pero ¿y yo cómo sé si me toca verificar esto que está bien hecho? ¿A quién se le ocurre alguna idea para verificar? Lo pasamos a decimal de nuevo y verificamos que nos dé el mismo número. Bien, van a la calculadora y hacen 51 dividido 99. Hacen 174 dividido 999 y hacen 173 dividido 990 y nos tiene que dar el número primero del cual partimos. Tal cual, en este número nos va a aparecer 0, 51, 51, 51. En este, 0, 174, 174, 174. Y en el último nos va a aparecer 0,1, 74, 74, 74. ¿Bien? Si quieren lo pueden verificar ustedes después. El último. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Gracias, Priscila. Ahora, el último. A ver, este lo hacemos entre todos. ¿Qué pasa si me dan el número decimal 3,512 y el arquito está solamente con el 12? ¿Vieron que siempre hay alguien que busca problemas? Bueno, acá estoy presente. ¿Cómo sería nuestro denominador? Yo siempre les sugiero que armemos primero el denominador. No es obligatorio, pueden armar todo junto, pero para el denominador yo me voy a fijar en la parte decimal. ¿Cómo ¿No quedaría? sería 990? Sí, señor. Bien, Juan Matías. 990. Perfecto. ¿Por qué 990? Vamos a ver. Dos lugares. Porque hay dos periódicos y después ahí está el 5. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Se entendió? Hay dos periódicos que cubren dos cifras, por eso van dos nueves, y hay una sola cifra que no es periódica, por eso va un 0. Muy bien. ¿Y el numerador? ¿Quién se anima a contármelo? A ver. 3.512 menos 25. Muy bien. ¿Quién fue la que habló? Cali. Bien, Gali, perfecto. 3.512, que sería el número completo, menos la parte que no está cubierta por el arquito, que sería 35. Muy bien. Manuela eras, ¿no? Sí, sí, ¿Tenés calculadora por ahí a mano? sí. Bueno, a ver, hace 3.512 menos 35. Y me decís cuánto te da, por favor. O sea, que te vamos a hacer 3.477. 3.477. Muy bien. Que te seguís con la calculadora. A 3.477, por favor, dividido por 990. Y me decís, ¿qué te dice la calculadora? 3,51212. Muy bien, perfecto. O sea que lo pasamos perfecto a fracción, porque nos dice esto la calculadora, ¿ven? 12, 12, 12. Esto que en segundo año de la secundaria les daba tanto dolor de cabeza, y cada vez que aparecía un decimal con un arquito, se acordaban de toda la familia del profesor y de los matemáticos que se ocurrieron hacer esto. Sigue siendo la misma pregunta, ¿no tenían otra cosa que hacer? Bueno, fíjense cómo nosotros podemos en el día de hoy trabajar con estos números y no tenemos ningún problema de expresarlo de diferente manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos pasar a otro tema? Estos serían los pasajes de decimal a fracción, donde necesito ciertas reglitas, o de fracción a decimal, donde la calculadora me salva. Recuerden, yo en la calculadora puedo trabajar con decimales exactos, no puedo trabajar con decimales periódicos, porque estoy cortando el número y acá siguen un montón de cifras. Bien, entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer? Sí o sí, me encuentro en una cuenta con un decimal periódico, aprender a pasar la fracción, que es lo que acabamos de hacer recién. ¿Ninguna pregunta? ¿Todos entendimos? ¿Recuerdan viejos tiempos de esto? ¿Alguien se ha enojado en algún momento por hacer estas cuentas?
te equivocaste en un 0 y tenés todo el número mal. Una cosa que tienen que aprender en la facultad, cuando les toca matemática, lo que sea, es siempre verificar lo que yo encontré. Es decir, si yo pasé el 0,51 a 51 sobre 99, no me quedo tranqui. Voy a la calculadora, hago la cuenta y me fijo si lo pasé bien. Porque quizás me equivoqué en algo muy simple y me puede costar un ejercicio. Así que empiecen a criticarse los resultados que obtienen. Es decir, a ver, espera, ¿esto corresponde de donde salí? Porque si yo salgo de un lugar y llego a un resultado y me quedo contentísimo, ¿está? No significa que esté bien. ¿Qué hago? Vuelvo a ver si lo hice bien. Si salí de un lugar en matemática y llegué a otro, cuando vuelvo tengo que volver al mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No hay preguntas, entonces continuamos con la nueva diapositiva, a ver si la podemos terminar. Y acá habla de la representación de un número racional, es decir, cómo dibujo un número en la recta numérica. Los números en la recta numérica, por ejemplo, el 2/3, nos indican su denominador, la cantidad de divisiones que voy a hacer entre el 0 y el 1, o sea, en una unidad. Serían las partes del todo, y el 2, que es el numerador, nos indica que arrancando desde el 0, voy a decir, acá tengo una de las partes, que sería 1/3, ¿está bien? Y acá tengo otra de las partes, que sería 2/3, y ahí lo dibujé. Obviamente nuestro entero va a ser 3/3. Si necesitara dibujar, porque a veces puede pasar, un número que diga, en este caso particular, en lugar de 2/3, que diga 5/3. Voy a dividir la unidad de 0 a 1 en 3, pero no me alcanza porque necesito 5. Muy bien. Tomo otra unidad, llego hasta el 2, la divido nuevamente en 3 partes y arranco. Siempre desde 0. 1, 2, 3, 4. Y ahí está el 5/3. Ese puntito de la recta es el que corresponde al número que me pidieron hacer. Si voy para el lado de los negativos, hago exactamente lo mismo y me dirijo hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Y ya les preguntamos sobre esto. Fíjense este gráfico que está presente aquí. Ese 2/3 que está allí. ¿Bien? Y ese 4/6. Acá se tomaron el trabajo de hacer la unidad con la misma medida, las divisiones iguales, y resulta que 2/3 y 4/6 caen iguales. O sea, caen en la misma en la recta en el mismo punto. Sin embargo, son fracciones distintas. ¿Cómo se llamaban esas fracciones? A ver si se acuerdan. Múltiplos. No. A ver, a ver. Equivalente. Equivalentes, ¿se acuerdan? ¿Y qué es una fracción equivalente a otra? Cuando, por ejemplo, yo tomo el numerador, ¿sí? Y lo multiplico por un número, qué sé yo. En este caso, para llegar de 2 a 4 lo multipliqué por 2. Si multipliqué el numerador por 2 al denominador, lo multiplico por el mismo número. Y así puedo obtener fracciones equivalentes. ¿Está? Muy bien. Podemos seguir. Graficar números, graficar fracciones en la recta numérica es mucho mejor en forma de fracción que en forma de decimal. ¿Sí? Seguimos. ¿Y qué pasa? Ahora, si ustedes recuerdan antes, cuando yo comencé con los números, del 0 al 1 no había nadie. Entre el 1 y el 2 no había nadie. Yo tenía que pegar un salto para llegar. Cuando aparecieron los enteros, podía saltar para la derecha, pero también podía saltar para la izquierda. ¿Qué pasa ahora? Al encontrar nosotros las fracciones y los decimales, entre dos números consecutivos, por ejemplo, entre el 1 y el 2, hay infinitos números racionales. Los que a ustedes se les ocurra siempre van a tener que cada puntito de acá responde a un número fraccionario. Y entonces, ¿qué pasa con los conjuntos que antes eran discretos porque eran puntitos? Ahora, entre esos puntitos se empieza a llenar de Hola, números. profe. ¿Se escucha algo ahí? Sí, dígame. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Ahora me escuchás? Ahí volvió, creo, ¿no? A ver. Díganme Sí, sí, ustedes. sí. Sí, perfecto. Entonces, entre dos números ahora, siempre hay otro número más, que es un número racional. Por eso, los números racionales hacen que, cuando los agregamos a la recta numérica, se llame un conjunto denso.
Denso, ¿qué quiere decir? Que esa recta que antes eran puntitos sueltos empieza a consolidarse como tal. O sea, la definición de recta que habíamos dado antes era una sucesión de puntos, ¿recuerdan? Antes eran puntitos sueltos. Pues bien, ahora en esos puntitos sueltos empezamos a encontrar puntos entre ellos que van haciendo que la recta esté casi completa. Todavía no está completa, nos falta un poquito, que son los nuevos números que aparecen ahora en la próxima, cuando nos conectemos en el próximo ratito. Queda un minuto, así que cortamos acá. Si tienen alguna pregunta y nos volvemos a reconectar, por favor. ¿Ok? Nos vemos en un ratito.